las 10:53 de la noche, tiempo de tertulia, tiempo que vamos a compartir con Fran Espiñeira. Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Está también con nosotros Gonzalo Caballero. ¿Muy de verbena? Sí, claro. Bueno, luego os pregunto a vosotros también. Gonzalo Caballero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal, tía? Buenas noches. Y Jacobo Moreira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de empezar, me van a permitir que demos un apunte que conocíamos a última hora, justo antes del tiempo de informativos. Rosalía Mera, la cofundadora de Inditex, la ex esposa de Amancio Ortega, está ingresada en estado muy grave, de extrema gravedad, en Mallorca. Tiene 69 años, estaba en la isla de vacaciones y los datos indican que sufrió un accidente cerebrovascular por la mañana. Su pronóstico es muy grave. Datos que iremos pues ampliando a medida que vayamos conociendo más información sobre el estado de salud, como decimos, de Rosalía Mera, cofundadora de Inditex, presidenta de la Fundación Paideia. Es una de las noticias que nos trae un día que, a pesar de ser víspera de un puente tan largo como este, la verdad es que es muy intenso, y vamos a empezar, si os parece, hablando en materia educativa, porque a pesar de que estamos en mitad de las vacaciones, es 14 de agosto, hoy mismo la Consellería de Educación daba a conocer una decisión que ha tomado con respecto a la renovación de los conciertos de los colegios. Bueno, pues una renovación de la que estábamos pendientes, no solo por todos los centros concertados que tenemos en nuestra comunidad autónoma, sino en concreto por los 5 colegios que segregan por sexos. Y recordarán que en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictaminó que estos conciertos deberían ser inhabilitados por parte de la Xunta de Galicia, precisamente porque separaban por sexos. Desde ese momento comenzó, en primer lugar, un recurso que presentaron los propios centros ante el Supremo, y a partir de ese momento la duda: ¿qué va a hacer la Xunta a la espera de lo que haga el Tribunal Supremo? Pues lo que ha hecho hoy ha sido aprobar esos conciertos a la espera de lo que pueda hacer el Tribunal Supremo. Resumen y cronología desde el mes de marzo y hasta el día de hoy. Vamos a contarla enseguida. A pesar de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la Consellería de Educación ha anunciado este miércoles la renovación de los conciertos con los colegios privados gallegos, que incluye los 5 centros en los que segregan a los niños por sexos, ayudas que en marzo anuló el Alto Tribunal gallego, atendiendo a un recurso del Sindicato de Trabajadores do Ensino de Galicia. En aquel momento, el Gobierno se planteó la posibilidad de recurrir. Os servicios jurídicos neste momento están traballando, non se pode decir si se vai a recurrir ou non se vai a recurrir, ou si se acatará en os termos en que está. La reacción de los grupos de la oposición fue tajante. Eses máis de 3 millóns de euros que lle dábamos aos colexios concertados por sexo, con segregación de sexo, adiquémolos a comedores escolares. Que acate de inmediato esta sentenza, e tamén requerimos que estes centros devolvan esos recursos, dado que se estuveron financiando dunha maneira ilegal. Finalmente no hubo recurso por parte de la Xunta, pero sí de los centros afectados, 3 en Vigo y 2 en A Coruña, que por cierto el Supremo aún no ha admitido a trámite. En junio el Gobierno de Feijóo estaba dispuesto a acatar la decisión del Tribunal gallego. Hubo un tribunal que dictou unha sentencia, por tanto a Consellería ten que asumir esa sentencia, e a asumirá. Pero non quere decir que mañán hai outra sentencia que dictamine precisamente o contrario dentro do propio marco normativo, ou porque entende precisamente que hai outras cuestións. Ateniéndose a ese recurso presentado por los centros, la Consellería decidió finalmente dar el ok a las ayudas, pero lo ha hecho con un matiz, y es que se suprimen las subvenciones en los primeros cursos de los centros, mientras se deja intactos los acuerdos en el resto de niveles educativos. Mientras a sentencia non seña firme, é evidente que a Consellería non está obrigada a cumplila. O que pasa é que o que non se entende que cumpla unha parte da sentencia para primeiro de primaria e primeiro da secundaria e non cumpla para o resto dos cursos. Es decir, eles mesmos teñen dúbidas desa legalidade. Están utilizando un doble raseiro. As dúbidas son máis que razonables e eu creo que non deberán ter concerto en ningunha das unidades deses centros. É un atentado contra a igualdade de oportunidades, é un atentado a nivel de diferencia de sexos. Otro de los argumentos de educación, plasmado a través de un comunicado, remite al anteproyecto de la polémica Ley Wert de Educación, que incluye un artículo que legaliza las ayudas a centros segregadores. Una norma que tumbaría, según el propio ministro, las sentencias del Supremo que daban la razón a otras comunidades, como Asturias y Andalucía, que excluyeron de los conciertos a este tipo de colegios. Las proclamaciones a las que se ha referido su señoría del Tribunal Supremo se basaban en un precepto, el artículo 84 de la LOE, sobre la admisión de alumnos, que ha sido modificado porque parece mucho más razonable contemplar también esta opción, insisto una vez más, minoritaria de libertad. Tras el anuncio realizado hoy por la Consellería de Educación, Estega anuncia por su parte que presentará un nuevo recurso. Pues este es el resumen, Fran.
Pues yo creo que es un conflicto más ideológico que cuantitativo, ¿no? Estamos hablando de 5 colegios que como máximo pues, tendrán unos 3.000 alumnos entre los 5 y de un volumen total de subvención de 3 millones de euros. Yo creo que no es acertada la medida, creo que no es justo que se establezcan estas diferencias, pero creo que también se está aprovechando para dar una batalla en otros sentidos. Y volvemos otra vez al debate que ya tuvimos aquí alguna vez sobre la ley Wert. Claro que es ideológica, como la ley anterior, y como la anterior, y como la anterior, y como la que vendrá después. Todas tienen unos tintes ideológicos, ¿no? Yo creo que, como bien explicaba Pachi Vázquez, que ya es raro que yo esté de acuerdo también con lo que dice Pachi, se podría destinar ese dinero a otra cuestión, y me parece pues muy poco recomendable que se anuncie con nocturnidad y alevosía, y no porque haya sido de noche, sino porque haya sido en la víspera del puente más festivo de Galicia, que es estas fiestas del día 15 de agosto y el día 16, que como cualquiera de los que estamos aquí sabemos, pues la gente está a otra cosa, ¿no? Y que se ha intentado colar un poco por la puerta de atrás una decisión que si no hay nada raro, pues puede ser perfectamente defendible el lunes 19 o el lunes 12. Gonzalo. Bueno, yo creo que, hombre, empezando por el final, lo del momento de publicación no es una cuestión casual, sino que el hecho de que se publiquen estas fechas, cuando es una decisión que puede tener cierta conflictividad y cierta repercusión en el sector de la enseñanza, en la comunidad autónoma gallega, pues desde luego ya da una muestra de cómo se toma la decisión. No solamente de eso, sino que, como reflejaba alguno de los vídeos, pues hay desde luego bastante confusión por parte de los responsables de la Consellería, ¿no? Las propias declaraciones del consellero aquí en esta mesa pues dan lugar a esa confusión, por una parte planteando que hay una sentencia, que en la medida en que hay una sentencia tiene que asumirse, pero que a la vez puede haber otra sentencia, jugando un poco al juego del despiste, dando por hecho que desde el primer momento, cuando en marzo sale la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el gobierno de la comunidad autónoma dice con claridad que van a acatar la sentencia, pero la sentencia va dedicada a una serie de casos y por lo tanto a partir de ahí empieza todo este enredo, que yo creo que se acaba completando además con la visión que da Wert en el Senado, cuando plantea el ministro que todo esto se deriva de una serie de disposiciones de la LOE, que eso se puede modificar legalmente y que por lo tanto dentro del marco constitucional hay distintas posibilidades y es lo que están haciendo, revertiendo el sistema, la legislación existente. Por tanto, yo lo que plantearía sería el momento. No es el momento adecuado, es intentar colar en un momento de mucha tranquilidad, de vacaciones políticas y educativas escolares, de claro. toda la comunidad, pues una decisión que tiene trascendencia, quizás no tanto en la cuestión cuantitativa, pero sí en la cuestión cualitativa y en el cumplimiento de las leyes. En segundo lugar, yo sí quiero decir que a título personal a mí no me satisface, desde luego, la educación que intenta segregar por sexos, no me parece un acierto. Y además creo que, entendiendo que la educación concertada sí tiene lugar dentro de la elección que deben tener los padres a la hora de elegir el centro y dentro de un sistema público que tiene cooperación con centros privados concertados, creo que este caso de segregación de sexo roza ciertos límites para que el Estado deba promover este tipo de centros. En todo caso, es una cuestión que puede tener distintas interpretaciones dentro del sistema legal en España y lo tiene en todo el mundo occidental y desarrollado, es decir, esto es una cuestión que supone un debate importante entre hasta qué punto los padres tienen que tener el principal papel de decisión y en la medida en que lo tienen, hasta qué punto el Estado puede subsidiariamente respaldar con términos económicos las distintas acciones de los padres, pero desde luego creo que la Consellería se equivoca tomando esta decisión por la puerta de atrás, en un momento parado, no asumiendo una explicación clara desde un primer momento de cuál es la política educativa que tiene esta Consellería de Educación y dando distintos bandazos que no aclaran qué modelo de educación quieren tener y cambiando lo que en marzo o en el mes de junio dijeron. Yo creo que es un error plantear este tipo de cuestiones sin una planificación, sin un programa de acción y desde la improvisación o desde la medida concreta que en base a una sentencia plantea 3 casos, que ahora plantea 5, que además escuchaba que amplía para algún tipo de formación profesional todavía lo que era la educación concertada de centros segregadores que existía hasta ahora y que desde luego yo escuchaba ya los sindicatos de enseñanza, en buena parte de ellos pues que estaban en una oposición muy clara y creo que la Xunta se equivoca intentando colar decisiones en vez de hacer una política planificada y una posición clara y meridianamente visible para saber qué es lo que se hace en este tipo de centros en Galicia. Ernesto. Has consumido la mitad del tiempo de la tertulia. Que va, que va. Prácticamente la mitad del tiempo de la Lo tertulia. estoy minutando. No, es que además no estoy de acuerdo contigo.
no es cierto que la Xunta... Pero es que por eso lo dices, porque yo tengo tanto miedo a tu intervención que prefiero ocupar todo tu tiempo. Mira qué preocupado te traigas hoy, el día 15 de agosto. Y además es que no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo en una cosa... Le vas a decir además muy brevemente. No, se lo voy a decir muy brevemente. Mira, no estoy de acuerdo contigo en que la Xunta no sepa qué política educativa quiere tener. Lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente, lo sabe muy bien y lo sabe perfectamente. Ni estoy de acuerdo tampoco en que hoy sea un mal día que se intente colar este acuerdo, ¿no? Es decir, se va a saber a través de todo el curso, es decir, lo sacan ahora, probablemente para que no haya mayor problema. A mí lo que me sorprende, ¿no? Es que la mitad de esta mesa... no, pero solo un matiz muy rápido que voy a aportar. Yo voy a aportar un matiz informativo. Estos colegios han repercutido ya en sus matrículas a los alumnos el incremento de lo que se supone que sería la parte concertada, ¿no? Con lo cual significa que tampoco estaba demasiado en el calendario que fuera a ser ahora. Aquí no hay coincidencia ninguna, es decir, aquí todo esto está estudiado, matizado, analizado y debidamente organizado. Es decir, enseñanza pública, ¿qué se está haciendo ahora mismo con la enseñanza pública? Esto es un problema ideológico, lo decía Fran al comienzo. Los niños con los niños, las niñas con las niñas, es un acuerdo carpetobetónico que no tiene razón de ser en este momento. En este momento, además, en que se le están quitando medios y se le están quitando ayudas a la enseñanza pública, lo que no se puede estar haciendo por imagen, es tomando este tipo de decisiones. Bien es verdad, y lo dijo el representante de Comisiones Obreras, que no hay una sentencia firme, pero hay una sentencia que a mí me parece muy importante para la Xunta de Galicia, que es la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, precisamente, que la Xunta como tal debería de respetarla. ¿Puede el Supremo fallar a favor? Puede el Supremo en el mismo sentido. Y si lo hace en el mismo sentido, ¿qué va a pasar con los 3 millones de euros que se han dado este año? Pues que ya están dados. El problema es que lo que dice Berta, además, Ernesto, y no es para seguir consumiendo mucho tiempo, pero el problema es que lo que dice Berta claramente... Por favor, dejar hablar es que están Jacobo, intentando que lo tengo ahí muy calladito. Ya cuando llegue la hora ya es que Es decir, que el problema de todo esto, que yo entiendo lo que tú decías, esto no es casual, esto está muy planificado, el Partido Popular y el Consejero de Educación sabe lo que quiere hacer, perfectamente. Quiere financiar esto aunque sea contra la ley, que es lo que usted dice. El problema es que esta cuestión legal, que es lo que dice Berta y que todavía tiene más riesgo, la están intentando cambiar para que con el paso del tiempo, lo que hoy puede ser que haya sido sentenciado en contra por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el momento en que se resuelva en el Tribunal Supremo la sentencia, puedan haber hecho una modificación legislativa para dejar todo esto claro y eliminando el problema que la LOE decía de concertar con centros que hacían la segregación por sexo. Ahora. Bueno, gracias. Ya podéis marchar. Ahora puedes decir sí o no. No te puedes marchar, que no te puedes decir más. Vamos a ver, ¿nocturnidad y alevosía? No, sí, desde el momento en que sale en el Diario Oficial de Galicia, creo que nocturnidad ninguna. Porque salió a las 2 de la tarde. Relevancia. Porque fue a las 2 de la tarde. Sí, está publicado en el DOGA. Relevancia. A las 2 de la tarde. Que salga hoy o que salga el lunes no. es ninguna, porque el plazo para recurrir en el contencioso son 2 meses, o sea que da igual, hay 2 meses para recurrir, lo que recurrir daría igual que salir hoy que salir el lunes. Segundo lugar, son 5 colegios, estamos hablando de 5 colegios. Tercer lugar, yo no sé si es una postura ideológica o no, lo que sé que es una postura que al Partido Socialista y al BNG les pareció bien porque ellos vinieron aplicando esta financiación de estos centros que segregan por sexos, con lo cual entiendo que el BNG y el PSOE están de acuerdo también con esta política porque no la cortaron. Por otra parte, es una sentencia que no es firme y efectivamente, como bien decía el consejero, puede darse el caso de que el Supremo tumbe la sentencia del TSJ. ¿Y qué pasaría si esas personas ahora no les permitimos inscribirse en esos colegios porque se segregan por sexo? Se produciría un perjuicio que luego sería difícilmente reparable. De todos modos, sí que establece un matiz porque lo que dice la Ley de Educación es que los centros no pueden discriminar a los alumnos en sus criterios de admisión. Ese es el motivo por el cual se elimina la financiación en los primeros cursos de cada ciclo, es decir, el primer curso de primaria y el primero de secundaria. ¿Por qué? Para permitir conjugar que se respeten esa prohibición de no cumplir los principios que marca la Ley de Educación, con la posibilidad de que las personas que iniciaron un ciclo en esos colegios puedan seguir con su ciclo en ese colegio y no ahora recibe una sentencia que no es firme, quede truncada su carrera en ese colegio y queden a expensas de que en un futuro puede haber una sentencia que les dé la razón, pero eso será tiempo perdido porque ya no se les podrá devolver el perjuicio, reparar el perjuicio que se les ha causado. Por lo tanto, hombre, creo que es una medida bastante estudiada, sensata. Creo que este es el momento, antes de que se inicie el curso, no se va a hacer una programación de financiación a mitad de curso y no veo nada de extraño, salvo que se quieran encontrar temas de debate. Sí, un par de puntos al margen de decirte que consumiste más del tiempo que te habían dado. Tú vas a doblar el tuyo. Yo voy a doblar el mío. Mira, Jacobo,
los 5 colegios, efectivamente son pocos colegios, pero es significativo. Es decir, te quiero decir que me da igual que sean 5 que 25. Es significativo porque forma parte de toda una trayectoria en el mismo sentido. Y después es que dices una cosa que yo, de verdad, y además te lo digo a ti, que sé que eres del Grupo Popular, y se lo diría al del PSOE y se lo diría al del BNG. A mí me da exactamente igual si el PSOE y el BNG financiaron este tipo de educación. Es decir, yo creo porque lo hayan hecho ellos, no tiene que hacerlo esta Xunta. Esta Xunta lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es modernizar Galicia. Lo que no entiendo es que lo critiquen cuando pero yo lo critico, que yo no lo voté ni lo financié. Te quiero decir, lo que hay que hacer es modernizar Galicia. Y tenemos que modernizar el país. Y tenemos un gobierno autonómico que le estamos pidiendo que modernice Galicia. Y yo creo que esto no va a favor de la modernización. Es decir, financiar y subvencionar colegios con este tipo de educación, a mí me parece que no es moderno. Es decir, que no estamos haciendo una educación de futuro. Por cierto, que yo creo que los dineros de la educación habría que pensárselos muy bien. No tengo ninguna duda de que se estudian, se ven y tal muy bien. Lo que pasa es que este tipo de cuestiones, sin ser, desde luego, lo más grave que pasa en la educación de este país, que no es lo más grave que pasa en la educación del país, es una cosa que chirría tremendamente, pero chirría probablemente por los tiempos, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, pero yo insisto también mucho en estas cosas, ¿no? Que sí, gracias por cronometrarme, por favor. Que a mí lo que me parece de este caso, insisto, estando en contra de que se separe a la gente por sexos, yo creo que cada uno tiene, el que quiera que sus hijos estudien en un colegio solo de chicos o solo de chicas, que se lo pague. Esto es como cualquier otra situación. O sea, yo en eso estoy a favor. Yo no creo que sea necesario que haya una subvención pública. Lo que también me parece que, de todas formas, que de esto se ha hecho un caballo de batalla por una cuestión ideológica, que no se hace, por ejemplo, cuando se introduce una asignatura X o se retira del programa de... No, también se hace, Fran. No, también se hizo con la educación para la ciudadanía. Pero me imagino que Fran está pensando más en otro tipo de asignaturas. No hablo de educación para la ciudadanía, que obviamente sí que es. Pero quiero decir, o sea, que al final cada gobierno, o sea, es que a los gobiernos se les elige para legislar y para tomar decisiones y para organizar, para programar las cuestiones. Lo que sería raro es que todos estuvieran de acuerdo en qué tipo de educación quieren, ¿no? A mí eso sí me extrañaría. Yo lo que sí reclamaría sería un pacto y que se consensuara, y eso sería idóneo. Pero es que en 30 años de ejecución de leyes de educación, es que hemos visto de todos los colores y cambian casi. Yo ya no sé si mi hija va a estudiar primaria, secundaria, terciaria, es que no sé lo que hace. Yo sé que ahora va a pasar a quinto de infantil, mira, que todavía hace parvulitos, con lo fácil que era llamarle parvulitos. Estoy de acuerdo contigo en que cada gobierno tiene su forma de ver la sociedad, tiene su forma de ver tal y tal, pero yo creo que hay cosas que no son negociables. Y luego, lo de los chicos con los niños, con los niños, y las niñas con las niñas, no es negociable. Ya me sabe mal estar en desacuerdo contigo en esto, porque ese es el único argumento que yo te discuto. Eso es mentira. No es mentira. No, es que es mentira. A ver, en Inglaterra, por ejemplo, eso ocurre. En Inglaterra ocurre. En Finlandia, que es el modelo ese que... Y en Filipinas. Sí, claro, en Finlandia... ¿Y a mí qué me importa que ocurre en Estados Unidos y en Filipinas y en Finlandia? Lo que no me parece a mí de recibo es que categóricamente desde aquí digamos estamos en posesión de la verdad y ese modelo no vale. Pues no, oiga, mire. Es un modelo. Vamos a ver, vamos a ver, Fran. Dejad que intervenga Gonzalo, por favor. Después voy yo. Iba a dar dos apuntes sobre la cuestión más del debate y luego una más de fondo sobre el planteamiento de la educación. Sobre dos apuntes. Uno, sobre si el momento ahora en agosto tenía que ser ahora en agosto. No, bueno, el momento puede ser cuando quiera, pero lo que está claro es que el consellero, pues lo que la fecha, no, aunque fuese una semana que viene, nos valdría, pero bueno, todavía ahora más claro, pero me refiero, el consellero, desde el mes de marzo, aunque sale la sentencia, pues si tiene la política clara o no la tiene clara, podría haber dicho directamente, por ejemplo, aquí en esta mesa, pues esta sentencia la tenemos que acatar para estos 5 casos, pero como todavía va a ir el tema al Supremo, pues no lo vamos a aplicar para el resto. No lo anuncia. Es decir, que se ha intentado tragar... Yo tampoco estoy de acuerdo. No ha definido su posición. Nunca dijo lo que iba a hacer. Pero no dijo ni que sí ni que no. Fue bastante indefinida. Siempre ponte en lo peor. Habiendo políticos, siempre por el medio, tú ponte siempre en lo peor. No se puede dejar hasta el último día... Está obligado a decirlo en marzo, entonces. No, yo creo que lo razonable es que si le preguntan, por ejemplo, en esta mesa, qué es lo que va a hacer usted con la educación en los centros en que se segregan por sexo, cuando alguien tiene una consellería y tiene una planificación de lo que va a hacer en un gobierno, a dormir servicio tiene que decir, la consellería va a intentar plantear este tipo de cuestión. ¿Vale? Ser un problema, tú ya lo das por hecho que es imposible eso, pero yo había dejado de confiar en que todavía ese gobierno puede hacer alguna de esas cuestiones. Y en segundo lugar, sobre otros gobiernos, yo creo que es evidente que la crítica que ahora se hace sobre la reflexión de tipo de educación se puede extender a otros gobiernos anteriores. También es cierto que hay alguna sentencia judicial que ha puesto la cuestión justamente encima de la mesa hace unos meses y no hace más años. Pero al margen de todo el debate... Sentencia que no es firme. Bueno, pero que sí que ha existido.
Como todas las sentencias, la puedes luego recurrir a donde quieras, pero tienes una sentencia que dice usted aquí ha actuado mal. Pero ellos se pueden acoger, vamos a ver. A mí me parece todo caso, indecente, pero ellos se pueden acoger a que no es firme. Estoy de acuerdo que al final de la cuestión legal, yo creo que esto es también un modelo de educación y un modelo de país. Efectivamente. Y no nos podemos batallar simplemente en que el tema de que esta justicia o esta ley, ¿por qué las leyes se cambian? Ese es el problema. El problema no es que la mayoría parlamentaria saque una determinada ley y que entonces el tribunal de turno de la autonomía declare que sea. Al margen de la cuestión legal, lo que tenemos que hablar también en principio es que creemos qué tipo de educación tiene que haber en un país, qué modelo educativo queremos, cuál es el papel que tiene el sector público, el Estado, y cuál es el papel que tienen que tener las familias. Y a la hora de reflexionar, yo doy mi perspectiva, que no esto cada vez soy, la verdad, menos axiomático y menos dogmático, porque creo que hay mucho para debatir y al final creo que parte de lo que plantea Fran de que no se llegan a acuerdos, porque a veces la confrontación va más allá de intentar construir algo en conjunto, ¿no? Pero yo tengo una perspectiva lo más abierta, pero yo sí traslado la que yo puedo tener. Y yo creo, desde luego, la importancia de la educación pública, que es fundamental para este país, para el futuro del país, que es por todo la cuestión. Siguiente. Primer punto, la cuestión pública. Segundo, yo sí creo, y sé que a lo mejor de otros sectores no lo quieren, que dentro de la educación pública sí se pueden buscar vías para tener lugares de encuentro con la educación concertada. Es una segunda línea que hay que tener. Que alguien lo puede tener y alguien no, porque hay sectores que pueden decir nada de educación concertada, o hay sectores que pueden decir educación privada y nada de pública. Yo creo que estos son dos principios que yo creo que pueden servir para construir el futuro de la educación. Una vez que esto decimos, cuando se admite que la concertada, estamos dando un siguiente paso, que es las familias tienen un papel importante. Y es decir, que en un solo un matiz, en la concertada habrá que respetar las leyes. Bueno, pero las leyes las podemos cambiar. No. Las leyes hay que respetarlas, pero las leyes se pueden cambiar por mayoría. Las que tenemos. Sí, las leyes siempre hay que respetarlas, pero me refiero a ese argumento. Yo estoy planteando un plan de educación que va más allá de que este año haya una ley legislativa, como tú dices, el año que viene haya otra. Al margen de la que haya, tenemos que tener una posición. Mi hija, que está empezando su trayectoria educativa, va a haber no menos de 3 leyes de educación. Vale, pues lo que quiero decir es que al margen de la ley hay que respetarla, pero al margen de que la ley haya que respetarla, tenemos que ver qué ley queremos. Yo estoy planteando qué tipo de ley queremos. Bueno. Ahora, en esa cuestión, yo decía, los padres que tengan una familia, todos los padres, educación, también educación concertada, fundamentalmente pública, pero dar la vía a que si los padres quieren meter en un centro que es concertado, que es una trayectoria en la educación del país, exista. Ahora bien, yo ya tengo una cuestión más clara cuando se plantea educación que intenta segregar por sexo. Y yo haría el debate en los dos términos. Uno, en la educación obligatoria, hasta qué punto ese tipo de educación segregadora por sexo no debe recibir no solamente la ayuda concertada del Estado, sino hasta qué punto debe existir. Lo planteo con claridad, sé que es duro, pero el debate hay que abrirlo. No, Ernesto, y lo vamos a cerrar. Es que no hay que abrir ningún debate, es decir, no hay que abrir ningún debate sobre una educación segregada por sexos. No hay que abrir ningún debate, porque vamos a ver, si estamos educándolos, si la finalidad de la educación es... pero si alguien la quiere, que la pague, igual que el que quiere estudiar en casa... Pero segregada por sexos no. Igual que el que quiera estudiar en su casa. Segregada por sexos no, que pague la concertada. ¿Por qué no? ¿Es ilegal? No, es ilegal. Pues entonces, no se debe de consentir. Lo que estamos haciendo, Fran... No se debe consentir, un momento, porque no sé si estáis hablando de lo mismo. No se debe consentir, segregada por sexos. Pero segregada por sexos con una financiación pública o segregada por sexos simplemente. Eso es lo que yo quería decir. Ningún tipo de financiación, porque mira, se está educando a la gente para el día de mañana ser útiles a la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Que estudiando...? ¿Qué pasa? Que estudiando, que no se van a encontrar claro, los niños por eso, con las niñas. Eso es lo que digo yo. Es que estamos ¿Pero qué problema tiene esta gente para que los niños estudien con las niñas y las niñas estudien con los niños? Es una estupidez. Pero además, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás de esta medida? De uno en uno. ¿Quién está detrás de esta medida? Es decir, los mismos que están pidiendo cosas que después ellos no hacen. Miremos los colegios a qué rama y a qué tal pertenecen. En eso, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo que también... Sí, lo que me parece muy injusto es que a la gente toda la vida nos tengan que estar diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Yo lo que digo es, con el dinero público, no. Pero si alguien quiere que su hijo estudie en un colegio... Pero no solamente... el Estado tiene que mantener unas mínimas vías de cómo quiere educar. No, tú has dicho que en ningún caso. Yo digo que en ningún caso... No, en ningún caso el Estado tiene que mantener... En ningún caso segregado. En ningún caso segregado. Yo creo que ese debate es un debate que se puede. Claro. Dejamos hablar un momento. Como el que quiere hacer una academia de ruso, pues podrá hacer una academia de ruso. Pero a ti a lo mejor hay un tipo de subvenciones que se dan a ciertas empresas que no te gusta. ¿Y por qué se tiene que dar dinero público a esas empresas? No te gustará, pero bueno, oye, la administración pública, y estamos hablando de 5 colegios, por favor. Ya, hombre, pero no es eso lo que marca un modelo. Eso es lo que marca un modelo. Yo no digo que no se subvencionen a colegios privados, es decir, que haya un modelo concertado. Subvenciona el privado, de verdad, si no es imposible. Si se permite que sea segregado por sexos. Claro, es que no, yo voy al fondo, pero yo voy al fondo de la cuestión. Segregado por sexos. Yo estoy, sin ser en esto dogmático y tampoco quiero plantear una posición no negociable, yo estoy en la línea de lo que está planteando Ernesto, que es lo que yo quería, que el debate tiene que plantearse. Dice Fran, bueno, es cierto, los padres tienen que elegir y tal. Sí, si alguien quiere montar una academia de ruso solo para hombres o mujeres, volvemos otra vez al debate del gallego.
¿por qué narices yo no puedo opinar en qué idioma quiero que estudie mi hijo? Bueno, porque no estamos hablando de segregación. No. Hombre, por favor, Fran, no es lo mismo. El Estado tiene que Fran, no es lo mismo. No, yo lo que quiero decir es que, a ver, el Estado tiene que establecer una serie de mínimos básicos sobre el tipo de educación obligatoria que hay en el país. Y el que quiera una cosa diferente, que la pague. Al margen. Hay ciertas cosas que no puedes hacer. No, perdona, no es lo mismo. Quien quiera pagar algo diferente, lo puede pagar, pero al margen de lo que es la educación básica obligatoria de un país. Es decir, si el Estado dice que en este país tiene que haber 6 cursos de primaria, pero vamos a ver, estas si ahora están los características, catalanes diciendo que Cristóbal Colón nació no sé dónde y que Cervantes no era Cervantes sino Servent y que escribió el Quijote en catalán. O sea, es que si ya discutimos ya que esta mesa es gris, pues ya entonces ¿Y podemos... ¿Te parece bien? No. No, a mí me parece lo que estás diciendo justamente es que el Estado tiene que garantizar que la educación básica obligatoria tenga ciertos requisitos de contenido y de estructura, también puede tenerla sobre la separación de sexos. Voy a hacer de Ernesto Sánchez Pombo un minuto. El Estado solo es capaz de garantizar los sobres que tienen que circular. ¿Sabes? O sea, eso es lo único que es capaz de garantizar el Estado en estos momentos, porque hay 17 estados o mini estados que hacen cada uno lo que le da la gana y que dependen de quién gobierna y quién deja de gobernar. Y que hoy está uno y pasado otro y al día siguiente el contrario, y al final esto es un disparate. Y esto, yo que no soy muy de Rosa Díez, tiene razón. O sea, hay determinadas cosas que tienen que estar... yo no lo diría nunca. No, yo creo que... yo lo de... yo la cuña de los sobres para ir dándote paso. Muy bien, muy bien. Es muy peligroso. Pero yo creo que no podemos decir justamente. Pero ¿cómo que no? Si lo estás viendo, en Cataluña... Pero si tú estás dando, en el fondo tu argumento está dando la razón a lo que estoy planteando. Estás diciendo, justamente, como dejar la libertad a las autonomías o a todo el mundo acaba haciendo un mal sistema de educación, el Estado tiene que garantizar el mínimo común sobre el cual dar la formación básica. Y en ese mínimo común se puede incluir el hecho de decir el Estado español en educación obligatoria no permite, pero luego no financia, pero puede no permitir educación segregadora por sexos, como dice Ernesto de una forma más gráfica, los niños con los niños, las niñas con las niñas. Eso no se puede consentir. Eso es algo que puede suponer ni concertado ni sin concertar. A un alumno a poder tener compañeros de distintos sexos en el mismo aula es también algo que restringir la libertad de un individuo en una edad en que no puede decidir. ¿Qué dice Fran que no lo vais a convencer? No, es que yo creo que la libertad de las personas. Pero luego quiero quitar vehemencia porque al colegio eso no va nadie obligado, van los padres que quieren optar. Y aparte que por estáis un hablando que es un problema, colegio, solo una punta rapidísima. Estáis hablando que es un problema de Galicia, no es un problema de 3 colegios de Vigo y 2 de La Coruña. No, es un problema, pero no, a mí eso no me importa. Como si son 150. El problema es mucho mayor. No, pero como si son 150. El problema es que es un problema que toda España, porque es un problema de 5 colegios. Es un problema que estás afectando a la modelo de educación de ciudadanos del Estado español. Que se le da un dinero a unos colegios que segregan por sexos mientras se está quitando financiación a la educación pública. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Claro. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Si estás de acuerdo conmigo más de lo que te parece. Gonzalo, Fran y Ernesto, Jacobo está mucho más disciplinado. Solo discrepo, de verdad, en la manía que tenéis de que todo el mundo nos tenga que imponer lo que tenemos que hacer. Oiga, mire, no. O sea, es que los padres deberán tener también una responsabilidad. Es que el otro día me lo decían a mí un profesor que se dedica a estas cosas, que me decía que él admira a los padres cuando llegan a decirle que no quiere que eduque a su hijo, sino solo que le enseñe. Es que lo que estamos haciendo es convertir los colegios en el centro de educación. No, el centro de educación tendrán que ser los padres, que para eso son los responsables de sus hijos. ¿Quién dijo lo contrario? Eso no quita lo Pues que me dejen elegir lo que quiero, que me dejen elegir. No, pero hay unas normas más básicas que no puede haber un ciudadano que su hijo no aprenda ni matemáticas, ni lengua, ni que aprenda inglés, ni que aprenda español, ni que simplemente su religión es aprender la Biblia. Vamos a hacer una cosa. Hay una educación básica. Los hay. Pero solo me escuchan en este lado de la mesa. No, ya veis que orden poco. Vamos a hacer una cosa. Yo os emplazo otro día un debate sobre el estado general de la educación, si queréis. No, que no acabamos. Que no acabamos, es que no acabamos. Pero aprovechando que Fran ha hablado de sobres, me vais a dejar que en los minutitos que nos quedan y para que en realización no acaben conmigo en este caso, nos pongamos de acuerdo en hablar de otro de los grandes temas del día que ha sido el paso. Claro, María Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular, ha pasado hoy por la audiencia de Madrid, ha hablado de Bárcenas y ha dicho pues básicamente lo mismo que sus dos antecesores decían en el día de ayer, Arenas y Cascos, que no hay ningún tipo de financiación B en el Partido Popular, que en todo caso esto correspondería, el tema del control de las donaciones, a la tesorería, y a la salida ha dicho que todo había ido muy bien. Dale una cosita a la Cospedal para ver si se pone un poco a tono. Vamos a ver. Ironía entre quienes se han concentrado para esperar a Cospedal a su llegada a la audiencia. Es el tercer secretario general del PP que pasa por aquí en tan solo 2 días. Hoy la escena presentaba una ligera novedad. Además de detractores, pocos, ha habido también partidarios, también pocos, de la presidenta castellano-manchega, llegados en tren desde su comunidad. Unos gritaban esto, otros esto. Este ha sido el momento más crítico.
Han pasado 2 horas y media desde que Cospedal ha entrado hasta que ha salido. En los papeles aparecían 2 pagos de 7.500 euros a su nombre. Bárcenas habló de otras 2 entregas para ella que sumaban otros 45.000. El tema de los sobresueldos como telón de fondo del núcleo de su citación. Explicar las cuentas del PP. Ha negado naturalmente los sobresueldos, ha dicho que Bárcenas ha mentido. Cospedal pasa por ser la bestia negra del extesorero en el actual PP. Bárcenas le ha buscado las vueltas acusándole de forzar la adjudicación de un contrato municipal en Toledo a cambio de comisiones para el partido. Este es el documento que supuestamente lo acredita. Todos pendientes del contenido de una declaración que su protagonista dice ha ido muy bien. Pues dice María Dolores de Cospedal, Frank, que ha ido muy bien. Bueno, como siempre, ¿no? Todos los que salen del juzgado, yo no he visto a ninguno que diga que ha ido mal, porque por lo menos sales, ¿no? Pero yo lo que quería proponer es que el señor Ruz, que a partir de ahora, en vez de cuando los llama a declarar... ¿Se coge vacaciones? Hace muy bien, muy merecidas. Sí. Se las ha ganado. Este se las ha ganado. De verdad, lo digo de corazón. Digo que lo que tiene que hacer cuando en septiembre vuelva de vacaciones es traerse unos textos de rabos de pasa, porque lo que me han contado es que todas las respuestas son no sé, no me acuerdo, no me consta, que está muy bien eso del no me consta. El no me consta es una buena respuesta. Creo que ha habido varias así en esa línea, ¿no? Y yo, pues nada, aquí como nadie sabe nada, al final resulta que la pasta, yo voy a ir a reclamarla, porque igual con un poco de suerte igual me cae a mí, porque total, la pasta está en el banco, eso es fijo. Es lo único que sabemos hasta el momento a ciencia cierta. Y ahora aquí, por lo que parece, debió aparecer, deben tener allí, no entiendo cómo estamos en crisis, si tienen la máquina de hacer billetes. Jacobo. Pues vamos a ver, antes de nada yo quería hacer un apunte porque estabais en contra del tema de seguir procesos, pero estáis en una tertulia que somos todos hombres, ¿eh? No, estoy yo. Salvo la presentadora. ¿Y qué es la jefa? Pero los tertulianos... ¿Y qué es la jefa de nuestra elección? No os despistéis, no os María Dolores de despistéis. Cospedal es otra persona más que ya se une a un elenco largo de personas que dicen justo lo contrario a lo que dice un solo señor que está en Soto de Rea. Por lo tanto, yo entiendo que a muchos les hubiera gustado que Cospedal hoy hubiera dicho otra cosa distinta y que los titulares fueran otros, pero lo siento, lo que ha dicho coincide con lo que han dicho el resto de personas que han ido desfilando por parte del Partido Popular. Y aquí ahí sigue habiendo 2 versiones, la de un señor que está en prisión y la del resto de personas que dicen que no había contabilidad B, ni nada de nada, ni había financiación ilegal. El Partido Popular sigue siendo el partido más transparente, tiene el presidente Mariano Rajoy tiene sus declaraciones de la renta colgadas en la web para que todo el mundo los vea. Rubalcaba no tiene por hacer, no sé si lo hará algún día. Y por otra parte, las cuentas del PP han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y nunca ha pasado nada ni se ha destapado nada, con lo cual yo entiendo que este señor que está en prisión quiera seguir armando lío y tratar de salir en los periódicos, pero yo creo que la cosa se va agotando poco a poco. Es la primera vez que coincidimos tú y yo, pero dime una cosa sinceramente, ¿de verdad os creéis lo que acabas de contar? No, yo te pregunto si yo por curiosidad. Yo lo que veo, por mera curiosidad. Yo lo que veo. Pues mira, te pero lo voy a digo una cosa, explicar. Ernesto. Mira. Los testigos, supongo que lo sabéis, pero los testigos están obligados a decir la verdad. Un imputado no. Entonces aquí se está pero poniendo... es que no ha dicho nada, ha dicho no me consta, no sé, no me acuerdo. Bueno, pues que no le No, consta. pero mira, dijo cosas importantes. Por ejemplo, dijo una cosa muy importante que contradice la intervención de Mariano Rajoy nada menos que en el Parlamento español, que es que Mariano Rajoy negoció con Bárcenas el finiquito aquel de indemnización. Él y Arenas. Rajoy y Arenas negociaron con Bárcenas cuando Mariano Rajoy había dicho que él no sabía nada. Pero a Mariano no le consta. A Mariano no le consta y entonces tal. Vamos a ver. El Partido Socialista ya ha dicho que va a pedir la dimisión de Rajoy por este punto en concreto. Digo Jacobo, pero digo en términos generales. Vamos a ver. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que hay una documentación que ese señor que hasta anteayer era un ejemplo del partido por el que Mariano Rajoy puso la mano en el fuego, por el que Arenas puso la mano en el fuego, por el que se dijo que había una persecución policial y una campaña contra el Partido Popular, ese señor que hasta ayer por la mañana era tan ejemplar, ha enseñado una serie de documentos que el tiempo va demostrando y va encajando que son ciertos. Es decir, por ejemplo, ese señor dice que la señora de Cospedal le entregó 200.000 euros para la campaña de las elecciones en Castilla-La Mancha. Y en la financiación de los papeliños de Castilla-La Mancha aparecen ese dinero. Es decir, hay una serie de señores del Partido Popular, entre ellos el sucesor de Bárcenas, que dice que había sobresueldos. Hombre, alguien tan poco sospechoso como Pío García Escudero dice que había sobresueldos. Como Ignacio del Burgo dice que había sobresueldos. Es decir, que lo de los sobresueldos, yo creo, le llamemos como le llamemos, complemento, sobresueldo, lo que sea, es cierto que había sobresueldos. Pero no es ilegal tener un sobresueldo, creo yo. Pero mira, y después hay una cosa que me parece, de verdad, tremendamente peligrosa. Que los secretarios generales de los partidos
que el secretario, estamos hablando del Partido Popular, pues después se menciona, es que lo mezcláis todos, no, estamos hablando del Partido Popular, que los exsecretarios generales del Partido Popular no sepan las cuentas del partido, joder, de verdad. Hoy Cascos ha vuelto a defender esta cuestión y ha dicho que es que eso es lógico indefendible, que sea una cuestión que depende de la tesorería y no de la secretaría. Bueno, y lo del Tribunal de Cuentas, Jacob, lo del Tribunal de Cuentas... Eso es un Hollywood. Claro, lo del Tribunal de Cuentas es un argumento que no vale, porque claro, el Tribunal de Cuentas aprueba las cuentas que se le presentan, pero es que sabemos todos, estamos hablando... Vamos a ver, Ernesto, entonces ¿qué vale? Estamos hablando de contabilidad. Yo te escribo aquí un papel ahora diciendo quién ha donado cosas y quién se quedó dinero en el partido y tú me crees. No, pero lo he hecho yo. No, pero si esto me lo lleva al juez, y además Fran me lo confirma, no sé qué me lo confirma, y tú lo único que haces, que es lo que está haciendo el Partido Popular. A ti no te consta. Lo único que está haciendo el Partido Popular es decir, es mentira. Y el otro lo que está haciendo es enseñando papeles. Y yo lo digo en una columna, digo, hombre, es que la balanza está un poco desequilibrada, porque hay un señor que está poniendo papeles encima de la mesa y los otros no dicen nada. Es que, de verdad, que empiece el Partido Popular. Pero tendrá que probar que esos papeles son ciertos. ciertos. Empiece el Partido Popular a sacar papeles y yo me lo Vamos a dejar hablar a Gonzalo. Bueno, yo... Sí, que le queda un minuto. No, Gonzalo, ya. Un poco más, un poco más. Bueno, yo creo que el tema este de los papeles, que ya no se sabe lo que es cierto y lo que no es cierto. Yo creo que lo que no podemos decir es que el Partido Popular es el más transparente, que aquí no ha pasado nada. Hombre, a ver, lo que sí está claro es que hay 40 y tantos millones en Suiza. Eso está claro. Que me los pido si no los quieren nada. Y no sabemos cuántos puede haber en Argentina y cuántos está parando que está en Estados Unidos. Eso ya en Estados Unidos calderillas. Alguien los ha tocado, es decir, que han salido de algún sitio. Y han salido de algún sitio que no para caer en las manos casualmente del señor que era el que llevaba las cuentas y la gestión del Partido Popular. No las ha gestionado el hombre en sus operaciones vendiendo su empresa. Hombre, esto ya da mucho que desconfiar. Yo creo que la opinión pública tiene ya una visión muy clara de lo que aquí está ocurriendo, al margen de que luego distribuyamos las causas sin mayor o menor responsabilidad a uno u otro. Yo creo que este es el problema de corrupción más grave que ha existido, de corrupción económica y de financiación de los partidos que ha existido desde la transición en este país, que tiene además... Dices mucho. Totalmente, con diferencia abismal de cualquier otro, y podemos hablar de los que hay ahora, como el ERE, de los anteriores como Filesa, pero desde luego este además aborda un problema cuestionable. Yo no sería capaz de enumerarlo. Tú no harías un ranking. No te equivoques. Si fuese el Partido Socialista lo diría exactamente igual. No, es la financiación de cualquiera. No estoy diciendo que otros partidos tampoco puedan tener otra cosa. El problema es que si las han tenido no las han probado. Para mí es que es igual de robar uno que un millón. Ahí has hablado, Gonzalo. Estas tampoco se han probado, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Lo que existen 46 millones en Suiza en manos del tesorero sí se ha probado. Sí. Y eso a cualquier ciudadano sabe que sacar 40... Y eso es lo que se está investigando. No me deja dejáis terminar. Eso es lo que se está investigando, no se está investigando la presunta financiación del PP. Pero que a partir de ahí van a salir muchas letras pequeñas de dónde está la responsabilidad, de quién se ha llevado, de si tiene que ver algo Arenas, Cascos, que si tiene que ver Cospedal, que si tiene que ver Rajoy. Yo en eso ya no estoy entrando, porque ahí habrá que esperar a todo el proceso judicial para intentar aclarar lo máximo. Pero que desde luego aquí hay un escándalo de financiación y de irregularidades mayúsculas, es evidente, todo está claro. Y decía Ernesto, claro, lo que no puede ser es que el secretario general, claro, es una interpretación, algo muy importante, que además va en la línea de lo que decía Carlos. ¿Cómo puede ser que el secretario general del Partido Popular, para que los telespectadores lo tengan claro, el secretario general no es la máxima autoridad del Partido Popular? Es el presidente. Pero es casi el ejecutivo más. Es que no, es que el mayor problema es que lo que han dicho ayer Arenas o Casco eran mucho más dubitativos, han hecho un papel muy distribuido, yo creo que lo han hecho además de forma acordada entre los tres. Es decir, quiero decir, bueno, tú eres un mal pensado. Dejémonos de ironías y dejar acabar el argumento. No dejáis terminar al pobre Gonzalo. Es que dice unas cosas. Me quieren dar la razón, que es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. De una forma así que ni acabo yo, ni no se entiende. Ni terminamos nunca. No se entiende nada. Entonces, lo que quiero decir es, han pactado unas intervenciones, incluso con Casco, que está fuera de la organización, Cascos y Arenas diciendo, nosotros no lo sabemos, eso lo lleva el tesorero. No me consta. ¿Qué tal? Y la mitad de las cosas, como hace mucho tiempo, no me acuerdo. Hoy ha ido Cospedal, parece ser que ya con un carácter mucho más resolutivo, con mucha mejor memoria, porque el tiempo era más reciente, pero que en todo caso, de lo que se acordaba y todo lo posible que ha dicho, ha sido que la responsabilidad no estaba en la Secretaría General. Esto es un nivel de mayor preocupación todavía para el Partido Popular, aunque no se hayan dado cuenta. Porque si la tesorería del Partido Popular no depende de la Secretaría General, depende directamente de la presidencia del Partido Popular, que afectaría en una primera fase a Aznar y en otra segunda fase a Rajoy. Y por lo tanto la exculpación que ellos hacen de su responsabilidad es decir, el secretario general del partido no tiene que llevar las cuentas, porque las cuentas las tiene que llevar el tesorero, que es razonable, el secretario general simplemente se dedica a las cuestiones políticas de distribución tal, las cuentas dependen de la tesorería y yo no tengo competencia sobre esas cuentas, que lo ha dicho hoy explícitamente Cascos. Si eso es así, la responsabilidad ejecutiva y política que está por encima
de la tesorería del partido cae directa y exclusivamente en manos del presidente del partido. Y por lo tanto, toda esta estrategia de Cascos, Arenas y Cospedal está diciendo, nosotros de eso no sabemos cómo se hacían las donaciones, no sabíamos cómo se repartía, porque esto dependía del tesorero y por encima del tesorero solo directamente el presidente. Bueno. Tienen un mayor problema ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Te gusta el argumento? Pues vamos a terminar con ese argumento. Aquí hoy, que es ¿Qué muy lees? gracioso, que hoy hay 3 versiones periodísticas diferentes, unos que dicen que le ha echado Cospedal la culpa a Mariano, otros que dicen que se ha echado a Arenas y otros que dicen que se han echado a Mariano y a Arenas. O sea, que hasta que no se levante el secreto de sumario, yo creo que voy a romper una lanza a favor de Jacobo, esta vez pequeñita, solo pequeñita, ¿no? Creo, a él le toca aquí defender lo imposible. Entonces, también vamos a ser justos con él, tampoco le vamos a lapidar aquí nosotros que el chaval le echa valor, ya, pero es que venir aquí a decir que no pasa nada, que está todo bien, tampoco, a ver, no se lo vamos a comprar, ¿no? Pero yo lo que quiero decir también es que una cosa tiene razón, es que hay que probar las cosas, y una vez que las prueben, que no haya indultos, porque hace ni 2 semanas que hemos visto como un señor condenado por un desfalco monetariamente mucho más grande que el que ha cometido ahora el señor Bárcenas, ha quedado libre por completo, y otro exministro también sospechoso de muchas cosas, también ha quedado absuelto y archivadas todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, que primero vamos a intentar probar todas las cosas, luego que esos culpables cumplan todo lo que tienen que cumplir y que finalmente que se establezca de verdad un código ético donde no haya este cachondeo, donde uno pide la dimisión del otro y cuando le toca a él dice a mí ya me han visto. Lo que ocurre es que el argumento, vais a dejar que le demos la última palabra al veterano de la mesa, por cuestiones de edad. No, por cuestiones de edad. Por cuestiones de edad y de calvicie, o sea, única y exclusivamente, no hay otro mérito. Pero no, el argumento, pues, utilízalo a partir de ahora, te autorizo. Gonzalo, el argumento tuyo, que es un muy buen argumento, es un buen argumento, pero se explica sobre una idea que yo vengo manteniendo desde el principio, y es que la primera vez que sale esta información, el Partido Popular obra fatal, que es negarlo. Es decir, y entonces, para tapar una mentira, tienen que contar otra mentira. Y entonces, a partir de ahí, van de mentira en mentira. Y cada vez se está deshilachando más y cada vez se están viendo más las cosas. Y probablemente Dolores de Cospedal, que de tonta tiene lo que yo de obispo de Cuenca, evidentemente, ha querido proteger de cierta manera, pero sin darse cuenta, dejan flecos. ¿Por qué? Porque al principio no. Yo creo que el argumento que está en la prensa, que es lo que decía Fran, lo que la prensa está sacando hoy es que en la medida en que Cospedal ha dicho que el finiquito de Bárcenas lo pactó en la comida, ella, sino en aquella reunión que le ha pasado a Rajoy la responsabilidad Arenas, por el hecho de que Rajoy, Arenas y Bárcenas, con la mujer de Bárcenas presente, llegaran al acuerdo de cómo hacían el finiquito. Yo creo que eso no es algo... No, es que Cospedal no creo que tenga la mayor gravedad. Yo creo que la mayor gravedad es que han dejado al presidente del Partido Popular sin nadie en el medio que lo pueda defender a la hora de pedir la responsabilidad política cuando salga la sentencia. Porque aparece Maruenda o alguna no hay nadie que pueda decir, nos cargamos al secretario general de turno, le cargamos la responsabilidad por no haber hecho bien su función de vigilar al tesorero y directamente le están metiendo al presidente de la organización la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Vamos a tener 2 semanitas de asueto porque el juez Ruz se va de vacaciones, así que como va a descansar, porque decía Fran, muy merecidas... A ver de qué habláis, entonces. Aún habrá cosas ya que hablar. Nosotros seguimos con... Hoy el abogado de Bárcenas ha ido a ver los Soto del Real, así que vamos a ver qué vamos a ver. Si se va de vacaciones, peor para él. Entre Bárcenas y Pedro J nos pueden dar todavía... Nosotros, yo a Bárcenas es mi ídolo. A Bárcenas es mi ídolo. Yo soy un de todas formas, yo creo que está perdiendo punch. ¿Quién? ¿Bárcenas? Sí, porque si o están guardando alguna pedrada gorda para el 1 de septiembre o ya... Hay una frase de Bárcenas están dejando caer hoy que hay grabaciones, de Bárcenas con Arenas. Sí. Pero hay Arenas, frase, que es el que más sabe hay pruebas de eso, documentales, no se sabe muy bien cuáles son. Hay una frase de Bárcenas que contaba ¿Y Raúl terminas del Pozo. con la frase de Bárcenas? Sí, que termino con la frase de Bárcenas que contaba Raúl del Pozo de cuando estaba viendo el debate de Raúl del Pozo tiene hilo directo con Bárcenas y con la mujer. Cuando estaba viendo la intervención el otro día de Mariano Rajoy en el Senado, que era en el Congreso, parece ser que Bárcenas dijo: este hombre se quiere suicidar. Y yo creo que ahí puede ser que tenga documentos o cosas que todavía saque. Yo creo que el tema Bárcenas va a dar para mucho, desgraciadamente. ¿Que no íbamos a acabar con la frase de Raúl del Pozo? Sí. No. Ahora te dejo otro día. Ahora seguís. Nosotros que nos vamos, que nos pasamos de tiempo si no, porque mañana no estaremos aquí, pero el lunes volvemos a partir de las 10 de la noche, así que disfruten de este largo fin de semana, que como sabemos es el que acumula más fiestas de Galicia, así que descansen si tienen oportunidad de hacer este pequeño puente y el lunes les esperamos. Buenas noches, adiós.